que cuando habla no va con la manada, ¿no? Siempre está contracorriente. Me da la sensación de que si vemos el encuadre busca un posicionamiento propio, siempre de diferenciación y de representar, por más de que representa usualmente a su propia gente, a su propio núcleo duro, siempre termina apalancándose en ello. También es verdad que analizar contenido en ese sentido tenía privilegios, sí. ¿Eran ilegales? No, en aquel momento, y es una mujer golpeada. Por lo tanto, digo, es un tema muy escabroso, digo, como para explorarlo en el modo en que lo hace la vicepresidenta de la Nación. Es un poco fuerte, por lo menos. Claro. Porque la realidad es que los privilegios los tenía, no eran ilegales, pero sí se supondría, como parece evidente, por lo menos a nivel de lo que se está viendo en fotografía, después la justicia actuará, era una mujer golpeada y atacada psicológicamente como sí. Denunció. Gabriel, justo vos hablabas de que no tiene corrección política. ¿No tenés la sensación de que hubo demasiada corrección política en los últimos años y solamente hacia una dirección? Digamos, no nos pasamos de rosca de la corrección política. No, esto no se puede decir. Porque lo que está diciendo Victoria Villarroel es lo que piensa mucha gente, ¿eh? Te entiendo que el tipo la fajaba, pero la verdad, hasta ese momento ella disfrutó y sigue disfrutando en España lo que está pasando. Y si no hubiera trascendido todo esto, no lo hubiera dicho. Entonces, viste, vos decís, bueno, sí, ok, no está bien. Obviamente que no está bien, es un delito. Pero al mismo tiempo, no es mentira que haya viajado con flota presidencial. No es mentira que haya evadido las limitaciones de la pandemia. No es mentira que haya estado viviendo como si nada, como una verdadera princesa durante gran parte de la pandemia, recibiendo esteticista, masajista, la persona que le hacía las uñas, la persona que le hacía el pelo, el color, digamos. La vida continuaba, digamos. No le varió en absoluto. Tuvo muchos beneficios y muchos privilegios. Yo creo que ahí hay dos temas distintos. Uno es de corrección política, que es donde se apalancan Milei y Villarroel en cuanto al posicionamiento general, y otro tiene que ver con la violencia de género, incluso en la Casa Rosada, en donde comprendo que podés, que hay ciertas personas que por el enojo, el hartazgo con la política, pueden hasta atacar o centrarse en los privilegios que tenían en la pareja presidencial. Ahora, de ninguna manera podemos, más allá de la corrección o no corrección, no condenar semejantes hechos de violencia por más privilegios. Por supuesto, me parece bien que lo digas, porque me parece que no hay nadie que no esté. Algunos todavía están dudando, hay muchos que están diciendo no, es maquillaje, no, ¿por qué? Digamos, yo creo que son muy pocos los que no lo condenan, porque evidentemente es súper condenable lo que esta mujer vivió, pero es muy condenable todo lo que pasó alrededor también y cómo se benefició hasta que sucede esto de las mieles del poder y cómo tanta gente miró para otro lado. Horacio, ahí creo que tenemos que diferenciar dos cosas por el pero del medio, que es, por un lado, los privilegios de la política hicieron que Milei sea presidente y Villarroel vicepresidenta. Esos privilegios los condenó toda la sociedad hasta generar un hartazgo tan grande. Pero tuvimos que llegar a esto, Gabriel. A la casta haya sido el posicionamiento fuerte. Tuvimos que llegar a esto, porque estos privilegios los tuvieron siempre desde el regreso de la democracia. A veces fue más impúdico, a veces fue menos impúdico, pero estos privilegios los tuvieron siempre. Y tuvimos que atravesar una pandemia, un encierro y estos hechos de violencia para que con lo justo no volvieran a ganar. Pero por eso digo, Milei gana justamente basado en castigar a esta casta política que ha gozado de privilegios, él siendo un outsider y con poco cálculo electoral, siendo genuino de alguna manera, y tiene, creo que hoy, una aprobación por comparación. Uno podría decir, Alberto y Maduro hasta lo ayudan a Milei en esa lógica. El caso de Fabiola lo separaría, lo correría, porque es un caso típico de violencia de género que, más allá del palacio en donde está viviendo, realmente está sufriendo un acoso, golpes y un terrorismo psicológico, como dice, o como
está explicitando. Entonces separaría que más allá de los privilegios que cualquier mujer pueda vivir, si está en un contexto de violencia de género, debe tener su posibilidad de denunciar, explicar o hacer... Eso queda clarísimo, y la violencia obviamente siempre hay que condenarla. Algo interesante también es que descubrimos esta suposición de un Alberto Fernández violento por la suposición de un Alberto Fernández corrupto, porque no teníamos este dato, y lo que nos lleva a este dato es la abrumadora evidencia de que había cuestiones realmente muy irregulares con respecto al manejo de los seguros del entorno de Alberto Fernández. Digamos, descubrimos esto por esto otro. Hay mucha gente que dice, ojo, que esto no tape lo otro, y hay mucha gente que dice, mira, la verdad que eso es tan grave que hasta le conviene que solamente se hable de esto. Yo digo, creo que ahí en la lógica de la justicia y de cómo es la condena social y cómo son los vientos cuando alguien deja el poder, y sobre todo en la vulnerabilidad y debilidad política que lo deja Alberto, prácticamente no apoyado por ningún sector, ni el peronismo, no existe un albertismo. La Libertad Avanza, por supuesto que no tiene ningún incentivo para acordar absolutamente nada, más bien genera un contrapeso, un contraste evidente entre el actual presidente y Alberto Fernández. Creo que todo lo lleva a una condena en todo sentido, ¿no? Sobre todo la social en un primer momento, pero no creo que la condena social sea un impedimento para una condena judicial en este caso. Claro. Gabriel, a ver, el kirchnerismo resistió los bolsos de López, el kirchnerismo resistió la tragedia de Once, el kirchnerismo resistió el enriquecimiento ilícito e impúdico de los secretarios del expresidente Kirchner, el kirchnerismo resistió el vacunatorio VIP, el kirchnerismo resistió el yate de Insaurralde, el kirchnerismo resistió... ¿Qué más? Son tantas cosas que no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa. ¿El kirchnerismo puede llegar a resistir esto también? Digo, enumerado de ese modo, da la sensación de que es uno más, pero al margen de lo que puede ser el peronismo o el kirchnerismo, me parece que nosotros tenemos que mirar una película mucho más amplia, y es que hace 40 años la política no da respuesta. Por lo tanto, los casos de corrupción, por supuesto que Alberto no creo que pueda resistir la situación de violencia de género con su exmujer como un caso puntual. Pero los casos de corrupción quedan de alguna manera relegados por sobre la incapacidad de distintos gobiernos de conseguir resultados económicos. Es como que si no tengo un bolsillo medianamente lleno o la heladera vacía, de lo demás absolutamente no importa. Claro. Solamente pasa a tener importancia cuando tengo las necesidades básicas cubiertas. Y parece que la sociedad está bastante dispuesta a castigar cualquier tipo de ineficiencia. Por eso hoy, en algún sentido, el Estado queda relegado. Ahora, también hay una contradicción evidente. El Estado queda relegado, pero la ciudadanía pide más seguridad, más salud y más educación. Por lo tanto, no es todo tan simple y lineal. Ahora, también si se ordena la economía y hay un proceso sostenido, por supuesto que ahí aparece cierta cuestión moral que me parece importante. El caso de Milei es distinto en la presidencia, porque él se apalancó en el castigo a la casta por los malos resultados económicos y por el bajo nivel de ejemplaridad de todas estas cosas que decís. Pero no es que ganó la otra opción tradicional de la política, porque también fue condenada con algunos hechos también de ineficiencia, de corrupción, de endeudamiento. Se le acusan a cosas del macrismo, al radicalismo. No lo quiero envolver solo en el peronismo porque estaríamos viendo solo una parte que finalmente nos hace perder la visión completa de una clase dirigente que en los últimos 40 años no ha conseguido resultados, pero no los ha conseguido, y con mucho dolor en distintos ámbitos y en distintos niveles del Estado. Uno se expone a dialogar con dirigentes y ellos básicamente hacen esa autocrítica, por lo menos en privado lo hacen, y dicen, ¿y cómo querés que no gane Milei si la verdad que no le hemos dado las respuestas que nuestra gente
Obviamente. Estaba... No, ¿sabés qué? Me había necesitando. olvidado de algo, de esta enumeración de cosas que vos decís, te resisten todo. A Néstor Kirchner no lo llegaron a juzgar, no hubo posibilidad de juzgarlo, pero sí tuvimos a una presidenta que fue vicepresidenta condenada y a un vicepresidente condenado y también con prisión efectiva. O sea, también el kirchnerismo resistió eso. Por eso te preguntaba hasta dónde puede resistir el kirchnerismo o el peronismo esta situación que está atravesando en este momento, que no es solamente un presidente acusado de haberle golpeado a su mujer durante la pandemia y todo lo que fue la pandemia, sino un presidente que está acusado de haber llevado adelante una práctica de corrupción en la que prácticamente da la sensación de que todos sus ministros, en mayor o menor medida, también formaron parte. Me parece que esa es la incógnita de si son capaces también de resistir todo esto. Vos pensás que con el caso Insaurralde se creía que Kicillof iba a perder la gobernación porque era muy evidente del enriquecimiento y los privilegios. Sí, y ni siquiera en Lomas de Zamora pidieron la intendencia, digamos. O sea, claro, a Insaurralde lo encontraron en un yate con una señorita que no era su esposa y en un yate que no podía pagar de ninguna manera, y a los 15 minutos votaron a la persona de confianza de Insaurralde en Lomas de Zamora. O sea, pero la pregunta es ¿por qué pasa eso? Qué buena pregunta, ¿eh? Es interesante el por qué, pero ahí te das cuenta que hay una sociedad en algún sentido huérfana que ya supone que la política en general es corrupta. No se trata del peronismo solamente, sino que tiene una suposición de que la política que no le dio respuesta y que miró para otro lado porque desintonizó el dial y trató de explicarle ambas coaliciones, sobre todo en esta última elección, por qué habían fracasado en sus gobiernos. Y eso le dio un campo permeable a un outsider realmente que con muy poca construcción y un aprendizaje muy veloz de la política lo hizo presidente de un país que yo sigo pensando que sigue siendo un país muy importante como es la Argentina, significativo en el mundo, y Milei es un presidente outsider que se posiciona en una celebridad y que dispara incluso a algunos que tiene bastante cerca, como puede ser el expresidente Macri, o también, por supuesto, sectores dialoguistas. Por lo tanto, me parece que la mirada amplia es la que corresponde en estos casos, y cuando una sociedad está harta puede tomar decisiones incluso que le pueden complicar cierta existencia, sabiendo que lo que quiere es castigar a aquellos que le hicieron mal. Verdad. Gabriel, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por este diálogo. Por favor, un placer. Hasta la próxima, Gabriel.